Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas. Vamos hoy a empezar con la tercera cuaterna. Vamos a ir revisando la carta 19, sí, que corresponde a compenetración. Les voy a compartir igual la imagen de la carta 19. Seguramente hoy alcanzaremos a ver la 19 y la 20, ¿sí? Ah, no, ahí estamos, sí. ¿Te estoy compartiendo? Sí, Ya. Bueno, esta es la versión antigua, ¿sí? De la carta de la compenetración, y la que tienen es la. Bueno, vamos a ir leyendo el texto e intercambiando. Compenetración. El arco se tensa y el fuego se vuelve flecha. Dos almas respiran al mismo ritmo. En su cruce, el mundo se decide. En el triángulo superior, el círculo posado en el vértice derecho anuncia la tercera cuaterna, ¿no? En el cuadrado derecho, un diminuto cuadrado en la esquina inferior izquierda señala el primer paso de esta estación. En el centro del triángulo, el glifo del arquero preside mente que apunta, voluntad que elige, un único blanco entre muchos. No es impulso, es dirección, la forma permanente de acción. Este es Sagitario, ¿no? El arquero, ¿no? El mito del flechador, el sabio que hiere para curar, el cazador que mantiene a raya al escorpión, sobrevuela aquí como figura de una inteligencia ardiente que mide, elige y dispara. En el triángulo superior, el círculo posado en el vértice derecho anuncia la tercera cuaterna. En el cuadrado derecho, un diminuto cuadrado en la esquina inferior izquierda señala el primer paso de esta estación. En el centro del triángulo, el glifo del arquero preside. Ah, estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Ya leí ya. esto. En el gran círculo central, dos perfiles masculino y femenino se interpenetran, se interpenetran. No hay fusión difusa, hay ajuste fino. Una forma abraza a la otra sin borrarla. Cada contorno se deja atravesar por el contrario hasta formar un tercer rostro apenas insinuado. La imagen de un acuerdo en tensión. El fuego actúa así en lo psíquico. Separa lo necesario, une lo decisivo y mantiene doble registro. Sensación en la base, claridad en la cúspide, para que el sistema respire sin romperse. Es decir, hay la idea es de la compenetración, donde existen los dos elementos, no están fusionados, pero están interactuando uno con otro. Se logran diferenciar, pero están complementados. Se logra entender, ¿no? Están ya complementados. Hay que tomar en cuenta que este es el primer paso de la tercera cuaterna, donde ya se produjo la complementación. Entonces hay una complementación. La complementación no quiere decir que se borren los casos anteriores, sino que coexisten de manera integrada. En el caso de la disciplina energética, que aquí algo insinúa, sí, donde está el registro que queda, esa sensación en la base y la claridad en la cúspide. Son dos situaciones que están ahí interrelacionadas, complementándose para que el sistema respire sin romperse. En la base, no, este no es, casi me le pongo la carta. En la base, ¿sí? Una puerta abierta. El rey rojo
cruza el umbral del palacio de la Reina Blanca. Es la conjunción bajo fuego renovado. El azufre busca el mercurio, el activo al receptivo. No hay idilio, hay crisis fértil. Tras el paso, ambos son sometidos a una segunda oscuridad. Se ablanda lo fijo, se disuelve el orgullo de las formas separadas y de esa mortificación nace la semilla de la unidad más alta. Voy a dejar de compartir para compartir el texto e ir leyendo. Sí se lee, ¿no? Sí se ve. Si le puedes ampliar un poquito, por favor. A ver, vamos a ampliar un poco más. ¿Ahí está bien? Sí, gracias, A gracias. ver. Con penetración inaugura el fuego de la tercera cuaterna. Elección precisa. Encuentro de opuestos. Cruce de umbral. La geometría indica comienzo. El arquero puntería. Los dos rostros cohabitación. La puerta prueba. Para quien vive esta carta, el llamado es claro. Tensar sin romper. Elegir un blanco y sostener la doble respiración del proceso. Lo que asciende y lo que arraiga. Entrar, aunque haya noche del otro lado, porque solo atravesando esa puerta podrá encenderse una forma nueva en la que los dos se vuelvan uno en acto. ¿Sí? Ahí está justamente esa compenetración. En Poética Menor dice, en la época de la compenetración creamos la posibilidad y la opción y con ello la crisis. Hubimos de ser precisos en el blanco. Fue la edad en que el arquero se compenetró con su mujer en un segundo caos, en una segunda noche y oscuridad de los tiempos. Esa época es rememorada también como la entrada del Rey Rojo en el palacio de la Reina Blanca. Todo se produjo al pasar una puerta, al entrar en el recinto en que ambos fueron muertos y disueltos por nuestro fuego, luego de su paraíso. Después de la disolución, la pareja no fue expulsada de allí, sino que sirvió de simiente mientras aumentamos el calor de la naturaleza. Con penetración comienzo la tercera cuaterna, una síntesis, ¿no? A ver, tenemos tres etapas. La primera etapa, que son la primera sí, etapa, que corresponde a cuatro momentos, que es la etapa de la diferenciación. Las siguientes cuatro son la de complementación y esta es de la síntesis. Aquí comienza la síntesis, aquí con compenetración. En la época de la compenetración, creamos la posibilidad y la opción y con ello la crisis. Con esta frase se abre la tercera cuaterna del proceso, que ya no parte de una condición inicial, sino desde un sedimento elaborado. Aquí ya no estamos en la etapa de diferenciación ni en la complementación, sino en la síntesis, el momento en que dos polos previamente diferenciados y luego enfrentados comienzan a compenetrarse. Pero esta compenetración no es armónica en su inicio, trae crisis, porque la posibilidad implica elección y la elección conlleva tensión. Surgen los dilemas, qué camino seguir, qué unir y qué dejar. La libertad aparece, pero con ella el vértigo de lo posible. Y cuando hablamos de una opción, ya es un momento de elección, es un primer momento de elección, es cuando tenemos esa opción. No es que estamos libres tampoco, hay que entender que nada está libre porque todo está íntimamente relacionado, pero ya tenemos opciones, opciones para elegir, ¿no? Hubimos de ser precisos en el blanco.
Como un arquero que no puede errar, se nos exige precisión. No basta con moverse de actuar, hay que hacerlo con exactitud. La compenetración no es una fusión ciega, sino una integración lúcida. La tensión se afina, la puntería se vuelve crucial. En este nuevo momento del proceso no se trata de agregar más, sino de apuntar con claridad a lo esencial. Fue la edad en que el arquero se compenetró con su mujer en un segundo caos, en una segunda noche y oscuridad de los tiempos. Acuérdense que el primer caos se dio en la primera cuaterna. Ahí es el primer caos, ¿sí? En esta hay un nuevo caos, porque justamente están compenetrándose estos dos aspectos que estaban diferenciados, ¿sí? Que ya logran complementarse, que ya están complementados, pero para sintetizarse tiene, es un paso bastante crucial y complejo, porque no implica la imposición de uno de los dos aspectos, sino un equilibrio y una armonía, una armonía perfecta. Por eso es que se habla que hay que tener mucha precisión. Entonces, por eso se da el caos, por esa complicación en esa nueva fusión, digamos, más que fusión, esa nueva complementación, ¿no? Esa nueva síntesis de esa complementación, ¿sí? Porque se tiende eh, de manera inercial de los procesos anteriores a tender de tratar de imponer un punto sobre el otro, ¿sí? ¿Cómo logramos ese equilibrio? ¿Cómo logramos que uno no se imponga sobre el otro? ¿Cómo hacemos que uno no anule al otro siendo que están en oposición? Acuérdense que justamente este signo de Sagitario es el signo opuesto a Géminis, donde Géminis están claramente diferenciados los dos aspectos. Aquí están complementados, compenetrados. Entonces implica una, una dificultad, una gran dificultad, ¿no? Realmente esa integración, no complementación, porque ya se logró antes complementar, pero ahora cómo se sintetiza en algo nuevo sin que uno imponga al otro, ¿sí? Bueno, en una noche consciente, una oscuridad sabida, la del que ha visto algo y debe integrarlo. El arquero, símbolo de la voluntad dirigida, se une a su mujer, símbolo de lo receptivo, lo sensible, lo interior, y juntos deciden, descienden al caos. Es el segundo caos, el que llega después de haber intentado ordenar. Por eso es más profundo. Esta segunda noche no es ingenua, sino sabia. Ya no se teme tanto lo oscuro, pero se sabe que hay que atravesarlo. Esa época es rememorada también como la entrada del Rey Rojo en el palacio de la Reina Blanca. Acá aparece una de las imágenes más cargadas de la alquimia. El Rey Rojo, el azufre, lo masculino, lo activo, y la Reina Blanca, Mercurio, femenino, receptivo. La compenetración es también unión de opuestos, conjunción de contrarios. Esta entrada al palacio marca el momento del encuentro profundo, donde el alma y el cuerpo, lo consciente y lo inconsciente, lo masculino y lo femenino, comienzan a reconocerse como parte de una misma totalidad. Todo se produjo al pasar una puerta, al entrar en el recinto en que ambos fueron muertos y disueltos por nuestro fuego, luego de su paraíso. El cruce del umbral es decisivo. No hay síntesis sin muerte previa. El paso por la puerta no conduce a la paz, sino a una nueva prueba. Los opuestos se funden, pero para hacerlo deben morir como formas separadas. El paraíso, ese momento de armonía ilusoria, se quema. El fuego alquímico lo disuelve todo, no por crueldad, sino por necesidad. El fuego, ahora interior, reduce a cenizas
las formas previas para preparar un nuevo estado de conciencia. Después de la disolución, la pareja no fue expulsada de allí, sino que sirvió de simiente mientras aumentamos el calor de la naturaleza. Esta última frase es clave. La pareja alquímica no es expulsada como en el mito de Adán y Eva, sino que permanece, aunque ya no como individuos separados, sino como semilla. Es desde esa disolución que nace lo nuevo. La naturaleza como gran proceso continúa su alquimia. El calor aumenta y desde las cenizas de la vieja dualidad brota la posibilidad de una nueva unidad. ¿Sí? Aquí es un tema de posibilidad, es posibilitario, ¿sí? Es una posibilidad. Vamos a la llamada. Compenetración. En la cósmica, ver la forma permanente en acción. En la psíquica, segundo matrimonio, división entre sensación en la cúspide y tensión en el centro productor. Alquimia, conjunción. Segunda nigredo y disolución. Se seca y mezcla con plata y luego nitro puro. En la cósmica, en la disciplina mental, en el plano cósmico, ver la forma permanente en acción. En esta etapa, la conciencia comienza a reconocer que más allá de la variedad cambiante de los fenómenos, hay una estructura subyacente que permanece constante, la forma permanente. Esta forma no es el contenido mental o lo percibido en sí mismo, sino la estructura que vincula los actos de la conciencia con los objetos. Esta estructura, acto-objeto, se mantiene como base común. Aunque los contenidos cambien, frente a esta comprensión se produce un salto, la ruptura del solipsismo. Es decir, se reconoce que esa forma no es solo personal, sino compartida. Lo que vivo no es solamente mío, hay una estructura común que une todas las conciencias. A ver, esto del solipsismo, ¿qué es el solipsismo? Es una filosofía en donde lo único que existe es el que está mirando y está observando, que solo existo yo y el mundo, nada más. Acá el romper el solipsismo es que hay otras conciencias o otros puntos de vista que también les sucede lo mismo, ¿sí? Esa estructura permanente en acción es común a todos los seres humanos, es común a toda forma de conciencia realmente, porque esa conciencia no está aislada, está en esa relación acto-objeto, conciencia-mundo, ¿sí? Entonces, esa relación, esa forma es permanente. Hay una conciencia porque hay un mundo y hay un mundo porque hay una conciencia. Y hay un acto de un objeto y un objeto de un acto. Sí, es algo irreversible, es algo que no se puede modificar, es permanente. Sí, es esa forma permanente en acción. Es como inherente a a la condición humana, sí. A la condición humana y, claro, a toda condición que está en relación con la conciencia. ¿Sí, Antonio? Eso es lo que nos permite comunicarnos. Iba a poner un Claro. ejemplo, porque estaba viendo a Eh, Margarita, estaba tomando una taza no sé, de café o de lo que sea, y se me ha ocurrido el ejemplo. Yo con Margarita puedo hablar sobre la taza. ¿Sí? Tenemos la misma forma mental. Sin embargo, si tuviera un gatito, la percepción de la taza para el gatito es distinto. Yo nunca podría hablar, en el caso de que pudiera hablar del gatito, sobre la taza. No nos entenderíamos, Antonio, ¿podrías porque él es hablar un poco distinto. más despacio? Porque lo que dices es muy interesante, pero hablas muy rápido y hay gente que no te logra captar. ¿Sí? Iba a poner el ejemplo de Margarita, que la estoy Ajá. viendo ahí con una taza. ¿Sí? Entonces, Margarita y yo nos podemos entender sobre la taza porque tenemos la misma forma mental humana. Es decir, utilizamos la taza para las mismas cosas. Sin embargo, por ejemplo, si tuviera un gatito, para el gatito la taza es otra cosa. Si pudiera hablar, yo nunca me podría
comunicar con el gatito acerca de la taza, porque Claro. lo percibimos de manera distinta, tenemos diferente forma mental. Y esto me lleva a recordar, no sé me parece que era en el Apolo, se mandó como una especie de disco grabado con unas imágenes para que lo vieran los extraterrestres, por ejemplo, a modo de imágenes y a modo de textos, de audio. Si los extraterrestres, por ejemplo, no tuvieran la misma forma mental que nosotros, no podrían entender lo que les hemos mandado, por ejemplo. Claro, bueno, claro, esa estructura justamente frente que es común a todos los seres humanos, ¿sí? Frente a una misma situación, dos personas viven de modo diferente, pero la forma permanente, esa relación que tiene la conciencia con el mundo es la que es permanente entre todos. Y como todos tenemos esa forma, podemos comunicarnos como bien lo dice Antonio, ¿no? Justamente, Alexandra, ¿tienes alguna pregunta o algún Sí, comentario? sí, sí, justamente para reafirmar lo que tú acabas de decir, de que creo que se refiere más bien esta compenetración a este descubrimiento del ser humano, a esta identificación del ser humano como condición humana en relación al otro. Es decir, nosotros, no, nosotros nos reafirmamos como seres humanos en la medida, en tanto y en cuanto nos relacionemos con el otro. Y nos reconocemos como tal, sí, Nos reconocemos con el otro, sí, reconocemos con el otro. Y claro, obviamente vamos a encontrar la gran diferencia, ¿no? Y el reto o la prueba que tenemos que asumir es justamente ese punto de conocer al otro, en donde puede derivar en un caos, de hecho va a derivar en un caos, pero esta posibilidad de relacionamiento nos permite acercarnos. afirmarnos como seres Claro, humanos. exactamente, sí, Quizás sí, algo así sí. lo entiendo. Está bien. Sí, Marina, Estaba pensando si esta forma permanente podría ser el instinto de conservación de la especie, que el acto que busca el objeto está sostenido por este instinto de conservación de la especie y la reproducción. Estaba pensando, claro, se podría hablar en diferentes niveles, ¿no? Esa relación de conciencia-mundo, aun cuando haya un cierto nivel otro nivel de conciencia, también hay una relación, sí, cuando uno está durmiendo y sueña, también se da esa relación de conciencia-mundo, donde lo que estamos soñando, las imágenes que estamos viendo, es parte de ese nivel de conciencia, también de esa relación conciencia-mundo, que también se da en todos los niveles de conciencia, ¿no? Justamente, a nivel de los animales también hay preservarse la especie como tal y el instinto en esa relación de esa especie con ese mundo. ¿Sí? Y eso es inevitable, no se puede cambiar. Podemos cambiar la forma en que vemos las cosas, podemos cambiar la forma en que interpreto el mundo, pero no puedo cambiar que igual estoy mirando un mundo, interpretando un mundo, y no puedo cambiar que la conciencia busca completar un acto. Toda conciencia busca completar ese acto, ¿sí? Sea en cualquier parte del mundo, todo ser humano siempre intenta completar un acto, sea con una respuesta frente a un fenómeno que no logra entender, o bien le damos un sustento científico, investigamos y estudiamos y logramos entender desde el punto de vista científico cómo funciona ese fenómeno, o bien le damos una interpretación mágica o le damos cualquier tipo de respuesta que logre completar ese acto de conciencia. Eso es la forma permanente en acción, ¿sí? Esa relación de acto y objeto, esa relación conciencia-mundo, que todo ser humano lo tiene, ¿sí? Justamente. Bueno, y es lo que nos permite justamente identificarnos y vernos en otros seres humanos
y saber que el otro ser humano también tiene su conciencia, también tiene sus emociones, también es subjetivo, también es un ser subjetivo, como bien lo decía Antonio y, y también Alexandra, ¿no? Y bueno, Marina, también con relación al tema del... Bueno, continuemos, continuemos. Vamos a lo psíquico. Segundo matrimonio, división entre sensación en la cúspide y tensión en el centro productor. En el trabajo energético, la tensión se divide intencionalmente entre el plexo productor, centro de activación, o sea, en el sexo, ¿no? El centro de activación y la cúspide, zona de registro elevado. Ya no se trata de dirigir toda la energía hacia arriba, sino de sostener simultáneamente dos registros, la energía densa que sube y la liviana que permanece en lo alto. Este es el segundo matrimonio, el momento en que dos corrientes se reconocen y aprenden a convivir, ¿sí? Esa sensación y la imagen que logran convivir entre ellas, ¿no? Es un trabajo fino donde la atención se ejercita hasta poder sostener esa dualidad sin que una interfiera en la otra. Es como una tensión dividida, ¿no? Tanto en en el plexo productor como el punto donde parte la energía, ¿sí? Así como la cúspide. Esta separación interna permite el surgimiento de una nueva cualidad energética. En la alquimia, conjunción segundo nigredo y disolución. Se seca y mezcla con plata y luego nitro puro. La materia ya transformada pasa por una nueva operación. Se la mezcla con plata, símbolo de la sensibilidad, la receptividad. Acuérdense que la plata era un elemento femenino, ¿sí? Y con el nitro puro, un catalizador fuerte que impulsa la transformación. Fíjense que el nitro en la alquimia es un elemento masculino, está representado simbólicamente por el semen de Júpiter, ¿sí? Es la semilla que brota sobre la tierra, Júpiter. De ahí que los alquimistas en la Edad Media recogían, hacían eh, ponían unos telares, ¿sí? Y recogían el rocío. El rocío realmente sabemos científicamente que es de los vapores que suelta la tierra, ¿no? Y de ahí se forma el rocío. Y claro, pero antiguamente se pensaba acerca del rocío que emanaba desde los cielos, desde Júpiter, ¿no? Y eso se recogía y ese es el agua de rocío, ¿sí? Con esa se preparaban muchas cosas con el agua de rocío por sus propiedades, como digamos, dadas por Júpiter míticamente, ¿no? O de los cielos, que emanaba de los cielos hacia la tierra y fertilizaba la tierra. Del nitro sale todo el tema de los fertilizantes, ¿no? Perdón, Marcelo, te interrumpo un segundo. ¿El nitro en alquimia es el nitrato de potasio o estoy mal? Sí, justamente. Ah, perfecto. Hola, hola Marcelo y todos, ¿cómo Hola. están? ¿Cómo están? Yo recuerdo de mi época de estudiante de biología. Bueno, el nitrógeno básicamente es un gas y es uno de los componentes de la atmósfera, ¿no? Del aire que respiramos, oxígeno. Básicamente está ahí, es uno de los elementos así abundantes. Claro. Curiosamente, sí, no curiosamente, sino obviamente ahí nos explicaban en en el origen evolutivo de la vida en la Tierra y demás. Sin duda que un elemento utilizado por los primeros seres vivos, ponle bacterias, ¿no? Las bacterias Ajá. nitrificantes se llaman, ¿no? Que son las que hay en las raíces de las plantas. Por un lado eso, se absorbe. Y después el proceso biológico utiliza el nitrógeno para uno de los componentes más importantes de los cuerpos, que es la proteína, la Así es, carne y todo. así es. Así Claro, que, claro, todos sabemos los cuatro elementos básicos de la vida, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? y el nitrógeno, Sí. exactamente.
Y el nitrógeno es justamente ese elemento fundamental, pero acá cuando habla del nitro no se refiere al nitrógeno. No, está Justamente el claro, sí, sí. nitrógeno, Es la una palabra sal, nitrógeno viene de nitro, ¿sí? claro, Por eso es nitrógeno, de se origen nitro. entiende. O sea, del Entiende. nitro se obtiene el nitrógeno, Claro. ¿entiendes, no? ¿Y el nitro sería una sal entonces, Marcelo, Sí, sabes? sí, sí, Es una sí. sal. Claro, porque siempre están en relación, ningún elemento está suelto. Claro, Como claro. la Es un primera, todos compuesto están de en... varios. El nitro es un compuesto de varios elementos, ¿no? De Claro, hidrógeno, de nitrógeno, de, sino que se obtiene el nitrógeno inicialmente del nitro, por eso se llama nitrógeno, de origen, geno de origen, ¿no? De origen claro, nitro, claro, claro. ¿sí? Qué sabiduría, ¿no? La gente antigua que juntaba el agua de rocío para distintos, bueno, fertilizantes, alimentos, en fin, distintas cosas, Claro, claro, extraordinario. justamente, ¿no? Sí, 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 buenísimo, sí, sí, gracias. sí, sí. Y fertiliza, por eso justamente todo tipo de, la urea es, Claro, sí, sí, sí. justamente, ¿no? Muy rica en nitrógeno. Bueno, un catalizador fuerte que impulsa la transformación. Esta es una segunda nigredo, una nueva disolución, no para destruir, sino para elevar. Se trabaja ahora con materiales más sutiles y los procesos deben ser más controlados. La operación es delicada. Si se apresura, puede perderse el resultado, pero si se hace con cuidado, se inicia el proceso de vivificación, la preparación para la resurrección del cuerpo alquímico que más adelante comenzará a manifestarse. Fíjese que justamente tiene que ver con la fertilización, con el surgimiento de la vida, porque en realidad la alquimia representa una recreación de la vida, de la creación de la vida. Ese es como el origen un poco de la alquimia, ¿no? Lectura de la carta 19, la compenetración. Esta carta señala un momento de fusión profunda, de conjunción interna, porque el inicio de una etapa final marca el inicio de una etapa final y con ella el comienzo del trabajo de transformación. Ya no se trata solo de limpiar, depurar o construir una nueva estructura, sino de integrar activamente lo elaborado y permitir que fuerzas diferentes que antes estuvieron separadas se reconozcan, se tensionen y eventualmente se unifiquen. Aquí cuando dice eventualmente es un tema de esa posibilidad, es posibilitario. Lo que podemos hacer dentro de los procesos es crear las mejores condiciones para que ese futuro posibilitario se dé. Nada está garantizado, lamentablemente nada está garantizado. Pero mientras generemos las mejores condiciones, los procesos pueden llevar a cabo hacia aquel futuro querido, ¿no? Hacia aquel futuro deseado. Entonces, por eso es importante generar siempre partir de las mejores condiciones para que ello se dé. En el plano cósmico, esta carta nos invita a ver que aquello que vivimos no es aislado, ni enteramente personal. La conciencia y el mundo forman una estructura indivisible. Frente a la pregunta que uno se hace, con penetración sugiere que es momento de reconocer esa forma permanente que opera tras todos los fenómenos. El modo en que mi conciencia estructura lo que aparece como realidad. Ya no basta con percibir la diversidad de lo vivido. Hay que reconocer que se repite en el fondo, qué estructura sostiene lo que estoy viviendo. Esa estructura, acto, objeto, conciencia, mundo, se manifiesta en todas las situaciones. Verla en acción es comenzar a romper el aislamiento y entrar en una comprensión más profunda, compartida, intersubjetiva, compartida con todos los seres humanos. Lo que decía Antonio, ¿no? Porque yo tengo un modo de ver las cosas, el otro tiene otro modo de ver las cosas,
pero todos tenemos esa relación de nuestros actos con nuestros objetos. Como vemos y percibimos el mundo depende de las experiencias que hemos vivido, pero el otro también eso. Y entender eso, entender las diferencias, nos acerca también a ellas. Y el poder ver cómo cada mirada ve de un modo diferente. Justamente es curioso, el día de ayer estaba escuchando un documental de los pueblos andinos donde decían que, que comían, se sorprendían de que comían cuy, ¿no? Entonces digo, qué curioso, ¿no? Los pueblos andinos, claro, el cuy no era una mascota, ¿no? Y lógicamente los pueblos andinos lo comían, como otros pueblos comían conejo. Y nadie se admira de que coman conejo, pero sí se admiran de que coman cuy. Entonces es lo curioso como cada mirada ve las cosas diferentes, pero cada uno hace lo mismo, ¿no? El cuy es igual que el conejo, son dos roedores, sí, que habitan en la naturaleza. Los unos pueblos comen el cuy, otros comen conejo, y no hay por qué asustarse ni sorprenderse, ¿no? Sí. Entonces es curioso esas cosas, cómo se van armando en la cabeza de acuerdo a sus propias experiencias, pero esa estructura de objeto de conciencia y mundo se da en todos. Si logramos entender que todos tenemos una forma de organizar y de ver el mundo de un modo determinado, podemos también comprender las diferencias, ¿no? Y entenderlas. ¿Sí? Y no ver como una cosa extraña y lejana a mí, cuando yo también en mi propia cultura tengo mis propias formas que a lo mejor para otro podría ser extraño, ¿no? Bueno, en el plano psíquico es un momento de alta exigencia. No se trata ya de calmar las tensiones o de unificar la energía, sino de aprender a sostener dos registros al mismo tiempo. Uno en la base, en lo corporal, y otro en lo alto, en la intuición. La atención debe dividirse sin fragmentarse. Es como si una parte de mí estuviera totalmente presente en lo que siente el cuerpo y otra parte completamente volcada a lo que vislumbra el alma. Frente a una pregunta, esta carta señala que puede haber contradicción interna, pero que ambas partes tienen algo valioso que decir. Escuchar ambas sin que una domine a la otra es el gran aprendizaje de este momento. En el plano material, lo que antes fue purificado, aquello esencial que queda tras dejar atrás lo innecesario, ahora es combinado con nuevos elementos, la plata y el nitro. No se trata de volver a empezar, sino de transformar lo ya elaborado en algo más completo. La plata representa lo femenino, lo receptivo, lo sutil. El nitro, lo masculino, lo activo, lo expansivo. Esta unión no es tranquila, es una nueva disolución, una crisis creativa. Frente a una situación concreta, esta carta señala que puede haber una sensación de desorientación o caos, pero que es parte del proceso. Se está rehaciendo el sentido. No es un retroceso, sino un paso más hacia una integración mayor, como en una relación profunda o en un trabajo decisivo. Hay que atravesar la dificultad para que emerja lo verdaderamente transformador. En resumen, compenetración es el momento en que las partes separadas del proceso, lo intuitivo y lo corporal, lo interno y lo externo, lo femenino y lo masculino, se encuentran y se tensionan en busca de una nueva fusión mayor. No es una síntesis inmediata, sino una etapa de conjunción profunda, donde lo esencial ya reconocido debe integrarse con nuevos elementos que traen complejidad y posibilidad. Es una carta que habla de crisis fértil, de segunda oscuridad, de atravesar una nueva disolución, no como fracaso, sino como tránsito necesario para una transformación real. Aquí más que no como fracaso es como superando el fracaso, como un fracaso del cual vamos a superarlo, ¿no? Como una frustración
que debemos superarla. Es como representado esto en el matrimonio, por eso hace mucha relación con lo del matrimonio, ¿no? Cuando hay dos individuos que se casan, viven juntos, tienen que lograr limar sus diferencias y complementarse, ¿no? Si no logran complementarse, esas parejas no funcionan, se disuelven. Es una carta que habla de crisis fértil, de segunda oscuridad, de atravesar una nueva disolución, no como no como, aquí no sería no como fracaso, sino superando el fracaso. Un tránsito necesario hacia una transformación real. Pero déjenme marcar esto para ir corrigiendo luego. Frente a una pregunta con penetración sugiere que el proceso no está cerrado. Algo importante está ocurriendo debajo, en el núcleo mismo de la experiencia. Y es allí donde hay que mirar. No es momento de tomar distancia ni de simplificar, sino de estar presentes en la tensión, en el cruce, en el segundo caos. Solo así, lo que parecía dividido puede comenzar a transformarse en unidad viva, ¿sí? Porque justamente, fíjense, como les decía hace un rato, en este momento, que es de Sagitario, que es del arquero, está en oposición con Géminis, que es la división, ¿sí? Y aquí logran integrarse, sintetizarse. Bueno, estamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Disculpa, soy Alexandra. Sí, Ah, pero yo pienso que es una situación bien compleja, ¿no? El encuentro con el otro es justamente, una situación bastante compleja porque cada uno viene con con sus muchas propias cargas, cosas, claro, con exactamente. creencias, con experiencia, con muchas cosas. La elaboración del ser humano cuando ya se llega a esta necesidad del encuentro con el otro, ya viene con muchas cosas que al encuentro con el otro no, le es muy difícil eh, como aceptar Claro, esta diferencia, la gran diferencia, ¿no? así Entonces, es. ese trabajo de complementación, no sé si se origina justamente en la aceptación o se origina en la aceptación del otro o se origina a partir de uno mismo, ¿no? Ese es primero, o sea, como primer paso. Entonces, no sé qué mismo viene, lo primero o lo segundo. Es complejo, pero a Claro, mí también me es gusta. complejo, pero en medida, porque tendemos a pensar primero que lo que yo veo del mundo es el mundo mismo, o es lo real, ¿no? Cuando tenemos diferentes formas de ver. El momento en que caemos en cuenta y nos damos cuenta de eso y entendemos que en realidad las diferencias nos hacen seres únicos y que podemos complementarnos y enriquecernos entre todos, porque justamente ahí está la riqueza. En esas diferencias es donde encontramos la mayor riqueza, ¿sí? Ujú, Es lo que nos permite enriquecernos. Entonces, al lograr entender eso, al lograr entender que el que está junto a mí no es diferente, sino tiene una forma diferente de ver el mundo y logramos complementarnos adecuadamente, pasamos a otra historia, pasamos a otra ujú, historia. Y ese es el tema, y ahora es mucho más fuerte, pero hay una fuerte resistencia, es como el que vivimos ahora actualmente en el mundo, ¿no? Hay tantas formas de ver el mundo, eh, tantas diferencias. Creemos que lo que miramos del mundo eso es, cuando es nuestra forma de ver el mundo, ¿sí? Y el otro también tiene su forma de ver el mundo. Si logramos complementarnos y sintetizarnos en algo nuevo, es otra historia. Y ese es reto. el gran reto como humanidad. Ujú.
el gran reto como humanidad. Y creo Y no nos que, formaron para eso, o sea, no nos claro, formaron, claro, porque claro. desde el inicio hubo una inducción desde la madre o el padre de cómo deberíamos ser, no de lo que somos, sino de cómo deberíamos ser. Así es. Entonces, eso es lo que no nos permite a veces ver al otro, Ajá, porque nos enseñaron desde que nacemos este cómo y no nos enseñaron a conocernos a nosotros mismos primero, a aprender a conocernos a nosotros mismos. claro. Entonces hay una barrera enorme, Así es, enorme, efectivamente. porque yo le veo como un desafío muy grande esta cuestión de la complementación, Claro, porque deriva definitivamente que se origina primero de conocernos a nosotros mismos para permitirnos conocer al otro, ¿no? así es, justamente. Bueno, Es un momento de fuego, ¿no? También, sí, sí. Sí, Jorge, Ah, no, yo no dije nada, pero me no, parece no que iba a llamé, decir. pero sí, 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 iba a decir, ya estamos sintonizando, mirá qué bueno, Marcelo. Más allá. Mira, sí, respecto a lo que comentaba Alexandra, que lo estaba viendo desde el punto de vista, está, todo es correcto, desde el punto de vista de los encuentros entre las personas. Pero también se puede ver, y seguramente van a coincidir, desde el punto de vista de la búsqueda de la unidad en uno mismo, en el sí mismo, en uno mismo. Fíjate que de ahí dice segundo matrimonio. El primero fue aquella primera división, que habíamos Ujú. visto creo que la primera cuaterna, y que está relacionado con el mito famoso mito de Platón y del amor, que al Claro, principio justamente. éramos seres andróginos, éramos todo, era una sola cosa. Y a alguien, bueno, se le ocurre dividirlo, bueno, ahí viene la búsqueda, es un Y de lindo volver a mito, es unirnos. hermoso. Así Es es, hermoso. justamente. Pero claro, pero no que no se trata de la búsqueda de otro allá afuera, ¿no? De mi complemento, la pareja ideal, que al mismo tiempo se puede perfectamente, por supuesto, reconocer también en esa búsqueda. De algún modo esa búsqueda de pareja ideal es búsqueda de la propia unidad, de esa cosa que sentimos como que no, como que está dividido, ¿no? Y ahí viene inclusive esta antiquísima polémica de qué está primero y qué es más importante, si el cuerpo o el espíritu, hasta reconocer que hay una unidad, ¿no? Entre una cosa Así y es, otra. Así como exactamente. dice al final de la arenga, ¿no? A ti arrojo esta esperanza profunda que tiene el alma humana, ¿no? De encontrarse con una unidad, dejar de ser tan solito y aislado y encontrarse con la unidad de todo, ¿no es cierto? Entonces ahí dice, arrojo esta esperanza para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu, y para que no olvides elevar tu cuerpo, que ha sido también muy degradado a través de la historia, ¿no? A veces simplemente por estas creencias de que lo primero es el espíritu, o al revés, ha sido exacerbado tratando de acumular deseos y demás, y el espíritu quedó medio en segundo plano. Se puede ver Curiosamente, de para ahí, controlar el cuerpo, ¿no? Para claro, controlar los cuerpos de las gentes y los pueblos, y claro. Se controlarlos, puede- ¿no? Claro. En lo personal yo lo puedo ver desde ahí, me parece interesante porque da una pista de una cierta búsqueda que a veces uno, al tener la mirada muy hacia afuera, anda buscando esa pareja ideal que está perfecto, o cuando se da es extraordinario, ¿no? Ya sabemos, el enamoramiento, en fin. Pero básicamente ese profundo reconocimiento de una unidad en sí mismo, que cada tanto sí, claro que ocurre. Bueno, me parece que trata de ese paso, pues se habla de segundo matrimonio, ¿no? Porque Sí, hubo así es, una así es, primera búsqueda, que hay una segunda justamente, búsqueda. justamente, Estaba pensando en estas cosas, bueno. así es. Así que, Precisamente, Jorge, así es. Muy bien, muy bueno. sí. Gracias. No, al contrario, les deseo a todos que encuentren la unidad rápido, pronto. Porque es una experiencia de gracias, éxtasis, es una experiencia de gracias. éxtasis, y está ahí al lado, pero hay que, viste, no distraerse mucho con los sentidos externos, que tampoco es para olvidarlos, no hagamos la guerra, viste, con el mundo externo y el mundo interno, es una unidad. Así Muy es bueno, muy bueno. doctor.
Así es, vamos. En eso andamos, Jorge, en eso andamos. Porque sí, Ahí, atentos. por supuesto que Buenísimo. en eso andamos. Y está bueno Gracias. reconocernos en eso, que estamos en eso porque necesitamos ayudarnos. ¿Viste? Somos como niños, ¿viste? O sea, medio perdidos en la oscuridad tratando pero viste que hay una intuición, algo nos empuja para ese lado, ninguna duda, Pero está bien que ninguna seamos como duda. niños, porque ahí en esos niños no estamos como, Así tenemos es, esa. Pero así creo que es. lo que más nos empuja es la conexión, más que el encuentro es la conexión. Claro, 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 sí, Es este sentido de lo que tú dices, ¿no? claro, De encontrar esta unidad, porque realmente partimos de un vacío así y es, vivimos en un vacío y el así momento en es, que conectemos, encontramos la unidad, ¿no? así Y no es. necesariamente en pareja, te cuento. Claro, no, 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 por eso decía, ¿viste? No, no es que quita a la pareja, no, pero uno inmediatamente relaciona de inmediato el tema del otro. A ver si encuentro a mi amigo, a mi No, pareja. no, No, yo al menos no me refería a eso. no, está Me, bien, está bien, le está decía bien. en Lo digo yo, general, ¿no? Pero lo digo vale, vale. yo. Bueno, bueno, Sí, muy bien. vale, vale. Continuemos. Vamos con la siguiente carta, es no, antes de compartirles, quiero volver a compartirles la carta para em, compartir. Vamos a la siguiente carta que es justamente ¿Sí están viendo la carta o Sí, ya? Es esta carta, ¿no? La carta 20 ¿Qué que es signo la es? Capricornio, ¿sí? Es la desconfusión. Esa palabra un poco rara, aparentemente rara, pero es muy interesante porque fíjese lo que significa desconfusión. Además, está como quitar la confusión, está el tema de la fusión como separado, ¿no? Para darnos cuenta de ello. Bueno, la desconfusión, la fuerza se afila en un solo trazo. La cabra madrina inclina los cuernos, traza una línea y atraviesa la bruma. Lo confuso se aparta y por ese corte ingresa el nuevo aliento. En el triángulo superior, el círculo posado en el vértice derecho anuncia la tercera cuaterna. En el cuadrado derecho, un diminuto cuadrado en su esquina superior izquierda marca el segundo paso de esta cuaterna. ¿Sí? Ahí está. Este círculo en el triángulo indica la tercera cuaterna, el segundo paso. La carta abre así el compás de tierra de la síntesis. Lo ya reunido en el fuego anterior comienza a encauzarse con peso y dirección. En el centro, el glifo de Capricornio, cabra y pez, sí, es la cabra y el pez, preside el umbral, parte que asciende, parte que bucea, disciplina que sostiene el ascenso sin abandonar la hondura. Aquí la mente no embiste, discrimina. Entre muchas vías elige una, y al elegir deshace la confusión. Asoma la intuición de un trasfondo sin figura, lo que no es movimiento ni forma, desde donde la dirección se vuelve inequívoca. Esto tal vez suene un poco confuso, esto de lo que no es movimiento ni forma, ¿no? Porque uno normalmente lo que uno percibe es ese movimiento y forma, y no percibe lo que no es movimiento o forma, que está más allá de ello, ¿no? En el gran círculo central psíquico, dos perfiles se despliegan.
Uno yace en horizontal, ojos cerrados, el otro se rige vertical y mira hacia la derecha. El cuerpo declara su operación: soltar abajo, quedar arriba. La atención se fija en la cúspide, como tono puro, sin imágenes adheridas. La, la base deja de arrastrar. No hay pelea entre bandos. Hay una partición fina que permite sostener un registro alto y claro, mientras lo denso se aquieta y cae por su propio peso. La respiración acompasa ese eje único. Tensión justa, mirada limpia. En la base, el emblema de la separación por fluido. Dos polos sumergidos en un mismo baño convocan un pasaje invisible. No se añade más que fuego externo. Surge un calor propio y una fragancia leve, señales de vivificación, mientras mientras lo que no pertenece al nuevo cuerpo se disuelve. Es la purificación delicada que prepara la resurrección de la materia trabajada. Ya no se destruye, se revela. En síntesis, desconfusión es el momento de encauzar la fuerza en una sola línea. La geometría indica la etapa y el signo aporta su ley. Verticalidad sobria, trabajo paciente, altura sin perder fondo. Para quien transita esta carta, el llamado es preciso: separar con lucidez y que aún está pegado. Sostener la sensación pura en lo alto, elegir sin estridencia y dejar que lo accesorio se disuelva en el baño común. Lo esencial se alinea cuando el resto aprende a apartarse, entonces la dirección aparece nítida y el proceso continúa ligero y verdadero. Bueno, no sé si tenemos algún comentario, alguna pregunta, si no continuamos. En la época de la desconfusión, encauzamos la fuerza en una sola línea. Como el unicornio, penetramos y preparamos el segundo caos. Esta separación fue costosa y ya que debimos traer desde fuera aquella energía que surge en las tormentas y de la rotación del electrón o ámbar, quedando el nuevo cuerpo muy puro, muy apto para la vida. Aquella fuerza es el plasma del universo. Notamos la presencia de la vida por la fragancia y la calidez. Antes de continuar, fíjense en que aquí habla de debemos traer desde fuera aquella energía. Ya no es la energía propia interna. ¿Se acuerdan en otro paso anterior donde teníamos esa energía que decía que no es la que se frotan, eh, no que se frotan los palos? Aquí se habla de la flotación, habla del ámbar o el electrón, habla de lo externo, de la energía propia en el trabajo, en la acción, en el mundo. ¿Sí? En la época de la desconfusión encauzamos la fuerza en una sola línea. Esta afirmación marca un cambio fundamental. Después de atravesar múltiples procesos de disolución, separación y reconfiguración, ahora la energía que antes fluctuaba, se dispersaba o incluso colapsaba en su propia tensión, comienza a orientarse con decisión. Esa línea no es recta por inercia, sino elegida. No es imposición, sino el resultado de un trabajo interno que ha ido afinando el propósito. Esta nueva etapa, a la que Van Doren llama desconfusión, no es simplemente una ocurrencia, ni un neologismo cualquiera. Es una palabra cargada de intención
que condensa varias operaciones simbólicas en una sola imagen. En primer lugar, des indica una negación o inversión, con alude a una unión, al estar fundido con algo, y fusión remite a una mezcla profunda, a un estado de unidad sin distinción. Así, desconfusión no significa simplemente salir del caos, sino desmontar aquello que está confundido. Disolver una mezcla indiscriminada para que cada elemento recupere su individualidad y pueda relacionarse de un modo nuevo. Por eso ese neologismo de desconfusión es importante, ¿no? Porque el des es quitar, es separar, es negar, con más bien es unir, y confusión también, ¿no? Como lo confuso, ¿no? Es una separación lúcida que permite una nueva síntesis, no desde la mezcla pasiva, sino desde la elección activa. Este momento se sitúa dentro de la cuaterna de la síntesis. A diferencia del primer caos que se vivió en la fusión, en la primera cuaterna, donde todo era potencia, aún no diferenciada, acuérdense que la fusión era el segundo paso de la primera cuaterna, ¿sí? En fusión todo estaba confuso, estaba todo mezclado, ¿sí? Aquí es otra cosa, ¿no? Es una, es un nuevo momento de síntesis, donde todo era potencia aún no diferenciada, mezcla tumultuosa que debía ser descompuesta para que surgiera el proceso. Aquí se habla de un segundo caos, más sutil, más elaborado. Ya no es un caos, en ese caos ya hay un orden, ¿sí? Detrás del caos aparente hay un orden, algo se está ordenando, algo está sucediendo. Es un caos no de lo bruto, sino de lo refinado, de la multiplicidad de caminos posibles que se abren cuando uno ya ha atravesado múltiples nivelaciones de depuración, ¿sí? En ese nuevo caos, la confusión no es grosera, sino paradójicamente más difícil de disolver, porque ya no se trata de eliminar lo innecesario, sino de elegir entre lo valioso. Este acto de desconfusión, por tanto, no es frío ni mecánico. Es un momento intensamente simbólico representado por la figura del unicornio. El unicornio, criatura única y mítica, no es solo símbolo de pureza, sino también de dirección única, de potencia enfocada. En esta imagen, su cuerno atraviesa el segundo caos. No lo destruye, lo penetra y lo separa. Es decir, con una fuerza delicada, pero certera. Abre paso en medio de la densidad de la confusión simbólica. Esta imagen nos habla de una dirección interna muy afinada, de una tensión que lejos de dispersarse, se concentra en un solo eje, el eje del sentido. Por algo, en la mitología griega existe este ser, unicornio con un cuerno, ¿sí? Que además es que casi no se lo puede divisar, es muy escurridizo, ¿sí? Se oculta muy bien, pero es muy noble, ¿sí? Es muy noble y es muy fuerte a la vez. Y es entonces la fuerza que se encausa, ya no es solo vitalidad ciega, es voluntad dirigida. Claro, además tiene relación mucho con la naturaleza, ¿no? Y con la vitalidad, ¿sí? Es energía que ha pasado por la fragua del proceso, por la calcinación del ilusorio y la sedimentación de lo esencial. Y al quedar encauzada en una sola línea, esa energía adquiere poder de transformación real. Es una línea que no divide, sino que orienta. Es el canal por el que ahora puede circular una nueva vida. A este nivel aparece también otro símbolo fundamental, el plasma del universo. Esta energía no es cualquier fuerza,
Es la más elemental y a la vez la más viva. Según el texto, esa energía no estaba dentro. Hubo que traerla desde fuera, como si fuese una chispa exterior que reactiva lo esencial. Es una energía que proviene del roce, del movimiento, de la tormenta, del electrón o ámbar, es decir, del mundo natural, en su forma más eléctrica, más cargada. El nuevo cuerpo, surgido desde la desconfusión, queda muy claro, muy apto para la vida. Ya no lleva los residuos del caos anterior. Y entonces, como signo delicado de este nuevo nacimiento, aparece una nueva señal mínima, pero inconfundible. La fragancia y la calidez como un aroma suave, como el perfume de un niño recién nacido o el aliento tibio de la vida que comienza. Hay una parte en el texto de Fulcanelli, ¿sí? Un alquimista, que habla de leve aroma que surge de la muerte de lo viejo, ¿sí? Un agradable aroma que surge de esos vestigios de lo viejo, de lo que murió, ¿sí? De esa fragancia que también es una fragancia de lo recién nacido, muy curiosamente, muy asociado el nacimiento con este renacimiento, ¿no? Bueno, la llamada. En cósmica ver lo que no es movimiento forma. En psíquica separación. Se suelta abajo y quedan sensaciones puras, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan en la anterior? Había atención tanto a las sensaciones del sexo, del sexo del centro productor, ¿sí? Como de la cúspide, ¿no? Aquí se suelta abajo y quedan sensaciones puras. En alquimia, resurrección, separación por fluido. Hoy diríamos electrolisis con ánodo y cátodo de oro y plata. Calor propio y fragancia de la sustancia, ¿sí? Fíjese que está aquí el ánodo y cátodo como los dos elementos, el masculino el oro y la plata femenina, ¿no? En el plano cósmico, ve lo que no es movimiento forma. Aquí se abre una dimensión completamente nueva de comprensión. Después de haber examinado el encadenamiento de actos y objetos, aparece la intuición de que existe algo que no se rige por esa lógica. No es la nada, sino algo que se presenta como un complemento necesario para el funcionamiento de la conciencia, pero que no está estructurado en términos de movimiento o forma. Es decir, no se trata de un fenómeno observable, ni de una idea determinada. Es lo que falta para que lo otro exista, como el negativo de una película, ¿sí? O sea, el negativo, lo que no vemos, pero que no es eso que estamos viendo, es lo contrario. Es decir, no se trata de un fenómeno observable ni de una idea determinada, es lo que falta para que lo otro exista, como el negativo de una película, como el vacío que permite el movimiento, ¿sí? Como el vacío, ¿no? Una puerta es el objeto, pero lo que permite pasar a través de ella es el vacío, ¿sí? Esta intuición puede marcar un punto de inflexión. Si uno logra captar eso que no está determinado por el encadenamiento, se produce una verdadera ruptura de nivel. Es como vislumbrar lo incondicionado dentro de lo condicionado. Es como ver lo que no ves, ¿sí? Marcelo, ¿puedo interrumpir ahí un ratito? Claro. A ver, con esto de ver lo incondicionado dentro de lo condicionado, más o menos así fue la frase, ¿verdad? Se me vino a No, la no, ver mente lo incondicionado tú dentro de lo condicionado, al revés de lo que dijiste. de lo condicionado.
Lo perfecto. incondicionado dentro de lo condicionado. O sea, Ya, vemos lo que no es, ajá. aunque Bueno, no lo vemos es que realmente. uní dos cosas en este momento. Tú habías mencionado al ámbar Ajá, y cuando dijiste esa frase se me vino esta imagen del ámbar encapsulando cosas. Las cosas están intactas, se conservan intactas. Tú puedes verlas, pero no puedes tener el contacto con ellas. Entonces sentí que esta frase correspondía un poco a eso, a que está ahí, pero a su vez no está. ajá. O no está, pero a su vez está. Sí, Exacto. Antonio. Ajá, sí, Antonio. Sí, al respecto de eso, iba a poner un ejemplo, una experiencia que todos tenemos. Cuando tenemos esas experiencias extraordinarias, entras como en otra dimensión. Luego, cuando sales de ella, a cabo de fracciones de segundo, ya las describes, pero las describes desde el movimiento forma. Pero una vez que estás dentro, uh-huh, tienes un registro indescriptible, no puedes describirlo, porque no es movimiento forma. Claro. Se traduce de algún modo, ¿sí? Es como justamente todo el tema de las alegorías, ¿sí? Y de los mitos, de las alegorías, son representaciones de algo que no es representable, ¿sí? O sea, se traduce de algún modo, justamente, ¿sí? Como esas experiencias que se cuentan, ¿no? Uno vive una experiencia y esa experiencia es traducida de algún modo. Sí, por eso se dice por ahí, lo dice, Silo lo dice en relación de que esas traducciones ojalá sean bondadosas, porque es algo que no es movimiento forma que se traduce de algún modo, sí, como la traducción de Moisés cuando habló con Dios y, y lo tradujo como las zarzas de fuego y no sé qué, son traducciones de su propia experiencia, ¿no? Sí, o como aquellos que en ese estado en que pasan al otro lado entre la vida y la muerte y lo traducen de algún modo. Un creyente ve a Jesús, que lo llama, ¿no? Y así cada uno traduce de acuerdo, pero no es esa la propia experiencia que se vivió. Es una traducción a este plano de algo que no se puede describir lo que fue realmente, ¿no? Uno podría decir, es como tal cosa, sí, es como esto, pero en realidad es algo que no se puede describir tal cual lo fue, ¿no? Es Porque no más o es menos como movimiento una forma. interpretación, perdón, ¿Cómo? perdón, Marcelo, es más o menos como una interpretación. A ver, más que como una interpretación, es, sí, en el sentido de traducción, ¿no? Es una vivencia que uno traduce de algún modo porque es difícil comprenderlo desde ese nivel, porque no es lo que habitualmente conocemos, ¿sí? Nosotros conocemos todo como movimiento forma, todo tiene una forma determinada, todo tiene un color y una extensión, ¿sí? Todo tiene o se mueve o no se mueve, está estático, ¿sí? Todo está dentro de ese parámetro. Aquello que no está dentro de ese parámetro no se puede, no se puede ver, no se puede, por nuestros sentidos, normalmente no vemos de esa forma. Pero una experiencia interna sucede en otro nivel, ¿sí? Aquello que no es movimiento forma, ¿se entiende? Más o menos. Gracias. Es, es Bueno, complicado, es Marce, complejo, perdón, Marce, de ahí puede surgir también toda esta inspiración, ¿no? De poesía, de traducciones justamente, de libros, de comprensiones que en otro momento no hemos tenido, ¿no? así es. Cómo, cómo ese momento que no tiene forma, yo la traduzco en una conciencia mundo, como dices tú, con bondad y puede surgir el arte, puede surgir la inspiración, puede surgir la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy como entendiendo a profundidad esa parte
de esa traducción que hacemos de lo profundo cuando estamos en ese contacto a lo que es el conciencia mundo o buscar complementar pues el objeto. Claro, Me parece interesante, ¿no? Gracias. así es. Sí, Vicky, Sí, buenos días a bueno, todas. Eh, Creo que lo que dice Mirna es muy cierto y que en el arte eso se capta, en esa aspiración que tenemos todos los seres humanos de algo que a veces que está como en el alma, que no se puede explicar bien, pero ahí está. Y por eso hay ciertas producciones artísticas y también canciones, porque me llegó mucho lo que dijiste del unicornio. Y me recordé mucho la canción de Silvio Rodríguez, Mi unicornio azul, porque es como eso que no es aprensible, pero que yo lo añoro y que está ahí, ¿verdad? Y cómo eso resuena tanto, que tanta gente lo canta y que le gusta, aunque no entiende bien qué es el unicornio azul, pero está detrás en la búsqueda más profunda del ser humano, esas aspiraciones profundas. Por eso el arte tiene esa gracia de conexión, el arte verdadera, ¿verdad? claro, claro, sí, sí, sí. Sí. Que de esa experiencia que tienen, lo traducen en ciertos colores y formas, ¿no? Que es una traducción de eso, ¿no? Sí, exactamente. Como la traducción que pueda tener el amor, por ejemplo, ¿no? Un amor verdadero, un amor sincero. Ese amor es difícil de poder decir qué es. Uno podría crear poesía, crear un poema de amor, ¿sí? Y han hecho varias gente diferentes poemas sobre lo mismo y son diferentes cada uno de ellos, ¿sí? Como el arte mismo, ¿no? Pero Pero también también, hay no, traducciones que no son bondadosas y esas traducciones son claro. terribles, ¿no? ¿Por qué lleva a tanta gente ciertas situaciones, eh, a cuestiones terribles, como por ejemplo justamente todas las matanzas y todos los grandes crímenes de la humanidad, muchas veces por fanáticos que creen que es lo más loable, lo han hecho, ¿no? Sí, Marina, Aquí me vino a la cabeza una traducción quizás de los antiguos que aparece en el credo de Nicea, porque dice, creo en un solo Dios que ha hecho el cielo y la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. Y a mí esa frase siempre me llamó mucho la atención. Y ahora pues la estaba relacionando, ¿no? sí, 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 sí. Sí, Mirna, Yo ubico, Marcelo, por ejemplo, que de 4 hojas, 4 cuartillas, que es poética, tú estás desarrollando todo un tema. Y ahorita escuchándote, yo te imagino como que a la hora que escribes te vas a otros mundos y otros espacios. Y desde ahí sacas todas estas traducciones que estás haciendo, por ejemplo, ¿no? Porque son 4 hojitas y tú dices, ay, ¿cómo le hizo? Pues conectando con eso profundo, conectando con esas búsquedas. A mí me parece un ejemplo muy claro conectar con esas búsquedas y darles un sentido mayor, pues darles coherencia, darles sobre todo facilidad a otros para que puedan entrar en el tema, que eso tendría que ser la traducción, creo yo. claro. Claro, esta es una traducción también de un texto, ¿no? Justamente. Un texto bastante que cada uno puede tener su propia traducción también. Claro. Y también a todos les invito realmente a leer el texto separado de esto y leerlo y reinterpretarlo, ¿no? Y ahí se va enriqueciendo también el texto, justamente. Bueno,
¿Puedes Este volverme a texto, ¿dónde enviar está, el texto, Marcelo? Cristi? A Ay, ver, perdón. les puedo pasar el texto de Poética Menor. Este todavía estoy Gracias. trabajándolo. Este texto es este que es Ah, no, el de H. Van Doren, decía yo, porque claro, el sí, Poética algún Menor es rato de lo H. Van tuve Doren, y no ¿no? sé dónde lo confundí. Claro, pero este Mm. texto es también una traducción de ese, ¿no? Porque es un texto cortito, el de Poética Menor, y de este he desarrollado todo este texto, ¿no? Que estoy leyendo. Ajá. Sí, bueno, Ojalá nos puedas ¿Lo podrías, pasar. lo podrías compartir? el de Poética Menor les voy a compartir. Estoy todavía trabajando, ¿sí? Ah, porque como decís que lo vayamos leyendo para poder incrementar cosas, pero no sé, Claro, no, yo no, yo no digo sé dónde el libro de encontrarlo. Poética Menor, el libro de Poética Menor. Ese, el que sea, Sí, ¿dónde sí, se sí, sí, encuentra? ya les comparto. Ah, bueno, Gracias, Les gracias. comparto en los diferentes gracias. grupos, ¿sí? Cuando se nos habla de ver lo que no es movimiento o forma, entramos en una zona especialmente delicada de trabajo interno. Ujú. Hasta aquí la conciencia ha venido desconociendo y profundizando en su estructura de funcionamiento, y esa estructura está siempre mediada por dos elementos fundamentales: el movimiento, la transformación, la secuencia, el cambio, y la forma, lo delimitado, lo que parece con contorno, con figura, aquí faltaría con color, ¿no? Todo lo que se presenta a la conciencia, interno o externo, se da en estos términos. Percibimos cosas que se mueven, que cambian, que aparecen con forma, y es en ese juego que se despliega nuestra experiencia. Pero ahora se abre otra posibilidad, una ruptura profunda, la intuición de algo que no es movimiento, no es ni movimiento ni forma. No se trata de una nada, ni de un vacío pasivo, sino de una presencia silenciosa, sin figura, que escapa a las categorías habituales. En términos kantianos, podríamos decir que lo que se insinúa aquí es el neumeno, aquello que no es fenómeno, lo que no aparece como experiencia, pero cuya presencia es necesaria como condición de posibilidad del fenómeno. No lo vemos, pero intuimos que está. Esto que no es movimiento o forma, aparece como un complemento, como un negativo de todo lo que la conciencia puede aprender. Es lo que le falta a la figura para completarse, lo que se intuye más allá del encadenamiento estructural que sostiene todos nuestros actos y objetos. Y es precisamente el reconocer la limitación de ese encadenamiento que aparece como por un resquicio esta posibilidad, una conciencia que no está atrapada en sus objetos, una libertad que no es elección entre opciones, sino ruptura del plano. Se trata de un momento extremadamente fino y delicado, en el que la conciencia comienza a registrar un afuera del sistema de referencia que lo sostiene. No es el afuera del espacio físico, sino un más allá del acto objeto, un más allá del pensamiento mismo. Y cuando se da esta comprensión, aunque sea como relámpago, como un vislumbre, se produce una ruptura de nivel, que es también gracias a eso que esto existe. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Es como, esto es el reflejo simplemente, lo que Kant hablaba del fenómeno y el nómeno, ¿no? El fenómeno es lo que se presenta, es lo que vemos, es lo que observamos, y el nómeno es aquello que no percibimos, no lo vemos, ¿sí? Pero está ahí y es parte de. Ya no se está simplemente dentro del sistema, sino que se lo ve desde otro plano, desde otro modo de estar. Ahí comienza la verdadera transformación. En el plano psíquico, acuérdense que en lo psíquico trabajábamos con la energía psicofísica, ¿no? Separación se suelta abajo y quedan sensaciones puras. En este paso se lleva al extremo la operación de separación energética. Ya no se trabaja con sensaciones difusas que circulan por todo el cuerpo. Ahora se suelta completamente el plexo productor y quedan solo sensaciones puras en la cúspide.
La atención debe mantenerse con mucha firmeza en esa zona superior y se debe evitar a toda costa que las imágenes regresen. O sea, se trabaja con sensaciones puras. Al hablar de sensaciones puras hablamos de la kinestesia y la senestesia, ¿no? No con representaciones visuales de imágenes gustativas, olfativas, visuales, sino sensaciones senestésicas, ¿sí? Es un trabajo de máxima tensión atencional, donde incluso los pensamientos y representaciones que intentan aparecer son rechazadas como una especie de reflejo elástico. Frente a este umbral puede haber destellos, luces, una percepción más sutil del propio campo energético, ¿sí? La luz, como tal, hay que diferenciar esto de las otras imágenes. La luz, si bien es una imagen, surge no por surge como una representación muy profunda, no generada desde la propia psicofísica, ¿se entiende, no? Es diferente a la imagen que puede surgir de ciertos rostros, o ciertos recuerdos, o ciertas imágenes que surgen en esos procesos que uno hace internamente con el trabajo de la energía, ¿sí? Son, es una representación que surge sutilmente, pero no está la atención ahí tampoco, ¿no? ¿Sí, Vicky? Entonces, ¿cómo sería la imagen ahí, Marce? Es más anestésica, ¿no? Si bien puede aparecer una luz, pero no es no es la luz imaginada. No sé si me explico, ¿no? Ajá. Surge la luz, puede surgir, no necesariamente. Pueden ser puras sensaciones o puede ser también electricidad, también sensaciones eléctricas, ¿sí? Pero no es por imaginería. También puede ocurrir un profundo silencio, ¿no? Claro, claro, exactamente, exactamente. Pero Y entonces es lo entonces, que sentimos, Ajá, por eso lo son que sensaciones sentimos. puras. Por eso Ajá. se habla de sensaciones puras, ¿no? Ujú. No son representaciones. No tienen color ni extensión. Exactamente. Frente a este umbral puede haber destellos, luces, una percepción más sutil del propio campo energético. Es sutil, no es que es una gran luz que ilumina todo el espacio de representación, no, no. Pueden haber destellos, ¿sí? Destellos. Es un momento de separación clara. Lo inferior queda atrás, lo superior se enciende. Gracias. Bueno, alquimia, la disciplina material, el plano material. Purificación. Aquí se inicia la purificación definitiva del cuerpo. Se lo cubre con plata, símbolo del principio femenino y de lo receptivo. Además, aquí cuando se aplica se cubre con plata también es el tema este de la pureza, ¿no? Porque no es mercurio, por ejemplo, lo que se coloca, ¿no? Sino es plata. Y se agrega ácido nítrico, iniciado un proceso de disolución que ya no busca destrucción, sino afinamiento. La temperatura debe elevarse lentamente, permitiendo que el cuerpo adquiera una tonalidad gris, verdosa, señal de que la materia ha entrado en un estado intermedio, ni viva ni muerta, pero lista para su próxima transfiguración. Este es el punto en el que ya no se tolera impurezas. Lo que no pertenece a la nueva vida debe disolverse por completo. Para eso el ácido, ¿no? Para disolver las últimas impurezas que existan, ¿no? Esta última es una purificación que no arde con violencia, sino que se realiza desde dentro, con una temperatura cuidadosamente regular. Se va elevando lentamente la energía, ¿no? El fuego, el fuego de rueda se va elevando. Lectura de la carta 20. Esta carta marca un momento de profunda separación lúcida. Después de todo el recorrido anterior donde hemos disuelto, separado, destilado y reunificado,
Ahora el proceso nos empuja a un punto de ruptura consciente, no de fractura, sino de liberación. Esta carta no es una caída ni una vuelta atrás, sino un umbral. Frente a cualquier pregunta, desconfusión, sugiere que ha llegado el momento de soltar lo que ya no puede acompañar, de despegar lo que estuvo demasiado tiempo mezclado, confundido o fundido, sin distinción. Por eso es desconfusión, quitar la confusión, ¿sí? En el plano cósmico, esta carta nos invita a vislumbrar algo que está más allá de nuestras formas habituales de pensar y percibir. No se trata de una idea ni de una experiencia clara. Sí, antes de seguir, sígame. Como que se levantó mi mano. Pensé en levantarla, pero bueno, ¿cómo están? Bueno, lo que vas leyendo es genial, ¿no? En otro grupo justo estamos iniciando un otro ciclo de cosas y esto encaja cierto. Y dentro de esto me da la impresión de que si bien es un proceso de atención plena, es porque aquí se da ese acúmulo de energía liberada en el segundo matrimonio. Es eso lo que me entra de registro, ¿no? En ese segundo matrimonio caen muchas cosas del tiempo anterior, del primer matrimonio. Ajá. Caen paisajes, caen en sueños, cae de todo. Y en el segundo matrimonio se integra el cuerpo, se integra el alma, se alimenta el espíritu. Entonces esa energía que se libera ahí es lo que sostiene ese estado de presencia, ¿no? Ujú. Bueno, eso, eso que es bellísimo y que agradezco un montón. Abrazos. Bueno, perfecto. Bueno, en el plano cósmico, esta carta nos invita a vislumbrar algo que está más allá de nuestras formas habituales de pensar y percibir. No se trata de una idea, ni de una experiencia clara. Es la intuición de una dimensión que no es forma ni movimiento. Algo que no se puede representar, pero cuya presencia se deja sentir como un vacío fértil, como un silencio que sostiene. Justamente como decía Mirna, ¿no? Es el silencio. Frente a una pregunta, este plano señala que el sentido no se encuentra ya en los objetos o en los eventos, sino en aquello que no depende de ellos. Una apertura hacia una comprensión más profunda del ser. Es la posibilidad de empezar a ver desde fuera del encadenamiento, de romper con la lógica cerrada que nos ha sostenido hasta ahora. Sí. Más que Marce, el y me silencio olvidé como de el... hacerte la pregunta. ¿Cuál sería esta carta? Porque vi tres en el momento que estaba la carta. ¿Cuál sería la carta que representa todo esto que estás hablando ahora? Estamos hablando de esta carta, ¿no? A ver. La carta 20. Ajá, qué belleza. ¿Qué número es? A ver, es la 20. La 20. Vale, gracias, Marce. ¿Sí? Muy bueno. Bueno, Yo les puedo contar, Marcelo, una experiencia no personal. Yo no tuve esa experiencia, pero la tuvo mi madre hace muchos años, ¿no? Mi madre ya no está. Yo era muy chico. Ella me contó algo que le pasó un día. Eh, Básicamente, para sintetizarlo, es lo que se describe por ahí, creo que en Autoliberación, es la iluminación completa del espacio de representación. Ella me comentó que todo se iluminó, pero no era justa como decía, ¿no? Una luz que viene de algún lado, una luz de las que claro. conocemos. No era una luz con significado, pero lo describió así siempre. Se lo contó después a mucha gente, ¿no? Nunca más tuvo eso. Pero fue una experiencia que no sé si es exactamente experiencia la de conversión, pero para ella fue una conversión. Tal es así, mira, yo tendría en ese momento
11 años, 12 años, estamos hablando de muchos años atrás. Y jugaba en la calle, como todos los chicos, en aquellas épocas jugar en la calle era, habitual. no era el peligro que hay hoy, claro. Ya. Pero igual pasaban autos y demás, y ya estaba siempre, yo hijo único, imagínate que, Se jugaba eh, la pelota en la calle. exactamente, yo estaba jugando con unos carritos de rulemanes. ¿Te acordás los carritos de rulemanes? Sí, sí, sí. Unos carritos que se empujaban y bueno, pero algún auto pasaba, era un riesgo, por supuesto. Y la mamá, imagínate un hijo, estaba siempre, viste, con lo que se dice el corazón en la boca, cualquier cosa. Bueno, ella venía, ella no era exactamente mística, ¿eh? Mi mamá no era ni mística ni tampoco exageradamente religiosa, pero había venido, eso es lo que me contó ella, había venido de un momento había ido a la iglesia, hizo una confesión, ¿no? De que la gente de aquellas épocas, en muchos casos, tenía su religiosidad profunda y creía con fuerza. Y dice que estaba limpiando ahí la casa, el cuarto, no sé cómo, una mañana era, y pone una música, ¿viste? En un tocadisco de esos antiguos, una musiquita cualquiera. De pronto escuchó que era distinto, y en un momento registró, y lo cuenta siempre, siempre lo contó, que se le iluminó todo el paisaje, pero que era un éxtasis, podríamos decir nosotros. Algo que nunca había pasado, pero que estaba, pero de tal modo, con tal registro, que si dice en ese momento me hubieran traído a mi hijo en brazos muertos, yo hubiera dicho, está bien. No se olvidó nunca y fue una conversión, porque a partir de ahí, por supuesto, ella fue una referencia toda su vida. Posteriormente hizo escritos, poesías, pero muy simple, como de una mujer común, ¿eh? No era una mujer, ya te digo, ni mística, ni buscadora, pero yo tengo, digamos, esa es la única experiencia que yo tengo cercana, directa, de alguien que yo confío puramente, de que eso ocurre, de que eso ocurre. Entonces ahí yo entiendo digamos, uno intenta ver de qué se trata esto y no llegás en realidad, porque es una experiencia como decía, como se decía al final, ¿no? Cuando el negro decía en las últimas épocas, si uno tiene que describir qué se siente frente a un paisaje de un atardecer y demás, y lo podés explicar, pero si no lo vivís, no da. Esto es lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que esa experiencia existe, existe. ¿Cómo se da? En el caso de ella, yo lo relaciono, ya te digo, con un momento de unidad. A su modo, sin hacer conocer trabajos de nada, ella tuvo una experiencia de unidad. Algo se le aflojó, la energía se le liberó con aquella experiencia y demás, y llegó a eso. Así, esto quería comentarles un poco a todos. Es una cosa muy personal y íntima, así que yo les agradezco y disculpen Gracias, Jorge. si me introduzco en algo un poco más, pero es muy personal realmente. En general no lo cuento, porque, no porque sea secreto, nada por el estilo, sino porque son experiencias de otra calidad y eso a mí me quedó, yo nunca la tuve, ¿eh? Yo nunca he tenido eso y tampoco busco como una cosa obsesiva, pero voy tranquilamente tratando, viste, con humildad de avanzar en esa dirección, porque esa Además, cuando uno experiencia lo está, busca, no lo encuentra. no, esa experiencia está y bueno, ahí está el trabajo nuestro, ¿no? Así es. Ya sabiendo que eso pasa, la cosa mejora mucho, viste, en el trabajo personal. Así que bueno, esto. Y Gracias. si además cuando uno comenta esas cosas en ciertos espacios, le ven a uno como raro, que me está inventando. Claro, viste, se degrada, pero para Sí, sí, ella, sí. digo, hasta el último día, ya partió hace unos 5 años, en el 21, y cuando yo le recuerdo eso, tácate, se ilumina, viste, se iluminaba, así que tuvo esa suerte, viste, hay gente que tiene esa suerte, sin haber hecho trabajo, ¿no? Pero indudablemente era una vida de unidad, la mamá no, básicamente era una persona que tenía buen corazón y era capaz de quedarse días enteros al lado de alguno que necesitaba, dejando todas sus cosas. Era particular, como era muchas veces la gente de otras épocas, ¿no? No le esquivaban, digamos, al acercamiento a otros.
Así que como pudo, era una mujer muy simple, ya te digo, muy simple, no tenía una formación, no tenía formación, sin embargo, esos impulsos, que están, no deja de ser por supuesto, para en lo personal, un recuerdo, que me apoya y una aspiración también, ¿no? A mejorar como persona. Así es. Eso. Bueno, sí, 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 gracias Jorge, gracias por compartir eh, esa experiencia. Bueno, Gracias a vamos, en el ustedes. plano psíquico, esta carta, Perdón. Jorge, yo opino de todo corazón que tu mamá no es nada simple. Debió tener un gran corazón para que le pasen esas cosas. sí, 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 yo Entonces, también siento eso, Mirta. Yo no, ya te digo, realmente si vos la ves, la veías, la conocés, es una mujer como tantas otras, sin duda, pero tenía buen corazón. Y yo creo que hay mucha gente de creo que es la gran mayoría en realidad. sí, Pero viste, momentos culturales como este parece como que desaparece todo, y no es así. Bueno, así que también ojalá o sea, esto que estamos haciendo creo que sirve para sacar un poco la nariz del agua y de no ahogarse en los desastres que están ocurriendo alrededor, ¿no? O ujú, sea, claro, este momento que estamos haciendo nosotros, esta hora y media y demás, va en esa dirección. Y así yo es, eso lo valoro enormemente, ¿viste? Y eso quiere decir que somos buenos, somos gente buena, no es así joda, ¿viste? es. así es. Bueno, en el plano psíquico, esta carta habla de la separación fina, energética, entre registros que antes estaban entrelazados. Es el momento en que se suelta lo más denso, lo emocional, lo reactivo, lo que nos arrastra, y queda disponible lo más sutil. Es como si uno pudiera mantenerse atento en la cúspide, como una energía limpia sin que lo deje abajo, sin, sin que lo de abajo arrastre. Frente a una pregunta, esta carta indica que es necesario diferenciar, separar la emoción del juicio, el deseo de la dirección, el impulso de la intención. No se trata de reprimir, sino de elevar, dejar que el fondo energético se aclare para poder ver con nitidez lo que hay que hacer. Es elevar el deseo, ¿no? En el plano material, esta carta representa una purificación final, una limpieza sutil pero decisiva. Se ha cubierto el cuerpo simbólico con plata, se ha aplicado el ácido justo y la temperatura adecuada, ya no para destruir, sino para revelar. Frente a una situación concreta, esta carta indica que el momento es delicado, pero preciso. No se necesita una acción fuerte, sino una acción justa, como el artesano que pule con paciencia el último borde. Aquí lo importante es afinar. Los resultados ya están en proceso y se manifiestan con indicadores sutiles. Un cambio en la atmósfera, un aroma, una sensación de ligereza, una certeza silenciosa. Es un momento en el que la vida comienza a mostrarse no en grandes gestos, sino en señales delicadas que hay que saber leer. Bueno, en resumen, esta carta señala un momento de separación lúcida y dirección clara. Después de múltiples procesos de mezcla, purificación y reconstrucción, ha llegado el tiempo de liberar lo que ya no corresponde al nuevo estado alcanzado. Desconfusión no es simplemente salir del caos, es desmontar activamente aquello que estaba fundido en exceso, disolver a cada elemento su autonomía para que una nueva síntesis más pura, más viva, pueda emerger. ¿Sí? Es muy sutil aquí. En el plano cósmico, esta carta invita a intuir una dimensión más allá del movimiento y la forma, algo que no se puede representar, pero cuya presencia da sentido. Es un llamado a reconocer que el sentido no está en lo que se ve, sino en lo que sostiene lo visible. En el plano psíquico, se trata de soltar lo denso y quedar con lo esencial. Es una invitación a mantener la atención elevada,
limpia de imágenes parásitas y permitir que emerja una energía más sutil, disponible para una acción más precisa. En el plano material se alude a una purificación final, un trabajo cuidadoso donde el cuerpo, la situación del proceso, es esencial, con precisión. Es un momento de indicadores mínimos, pero decisivos. Una sensación, una señal, una fragancia. No hace falta, no hace falta forzar. El trabajo ya está hecho. Ahora se requiere atención y lectura fina. Desconfusión es así, el umbral de una nueva etapa, el punto en que lo esencial comienza a brillar porque lo accesorio ha sido conscientemente soltado. Eso sería. Y con eso terminamos. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario final, algo que decir, que hacer. Muy interesante, gracias. Yo estoy ansiosa por esperar ver la lectura, Marce. Ya veo que faltan dos cartas y quiero ver qué vamos a hacer con todo esto en una lectura. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Nos quedan dos, ¿no es cierto, Marcelo? La semana que viene terminaríamos. Eh, sí, posiblemente terminemos, pero ahí hay la parte final. Yo creo que la próxima semana terminaríamos. Sí, me Ajá, parece que no hay nada más. Lo que tal vez faltaría, que no se dijo mucho en el texto, que tal vez es una parte que falta del texto, es explicar sobre los arcanos menores. Porque bien, apenas se nombró así brevemente, ¿no? Tal bien, vez eso es lo que nos estaría faltando. buenísimo. Roxana, Sí, bueno, agradecerles porque estuvo preciosa todo el proceso y disculparme porque tengo problemas con mi cámara, entonces no pude poner la imagen mía. no te preocupes. De verdad que lleva uno tanto aprendizaje que lo único que llevo en mi corazón es gratitud. Ah, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, lo mismo quería decir, amigo. Siempre gracias a todos, muchas gracias. Ha sido una jornada de mucho contacto con lo que uno está intencionando y con lo que también está descubriendo. Así que muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias igual, gracias Veremos a todos. mañana Gracias, algunos Marcelo. estamos. Gracias a todos. Gracias, 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 gracias a María. todos. Un Gracias. buen fin de Gracias, semana. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chao. amigos. Chao. Chao, Marcelo. Gracias. Nos vemos mañana, los que entramos los domingos. Chao, Sí. nos vemos. Chao. Bueno, Gracias. todos Ok. están Hasta invitados luego. igual. Chao. Gracias, Marcelo, y a todos. Abrazo grande, buena semana. Un Vamos, abrazo. Hasta luego. bien.